Hola, sean bienvenidos a este nuevo formato que va a ser un mini podcast que va a estar en esta plataforma. Hay que adaptarnos, traje un nuevo formato y bueno, primero que todo quiero decirles que estoy grabando desde las inmediaciones de la Biblioteca Vasconcelos. Entonces, si de pronto escuchan ruidito o se escucha las sirenas de la calle o se escucha sonido ambiental, pues es porque estoy grabando en el jardín específicamente. Quería grabar dentro de la biblioteca para que ustedes pudieran escuchar los sonidos ambientales bibliotecarios, pero la verdad es que creo que va a haber algún evento y así, entonces está llegando mucha gente y fuera de sus voces no se oye nada. Entonces por eso estoy grabando aquí en el jardín, que aparte hay una sombra lindísima y el clima está perfecto. Bueno, primero voy a darles un poco de contexto de por qué cambiamos a este formato, a esta plataforma. Y bueno, hace como un mes ya yo les puse una encuesta en mis historias de Instagram donde les preguntaba qué formato les gustaría que añadiera a videos o temas, específicamente temas más largos que no se pueden abordar en Reels de Instagram porque quedarían 837 partes y luego es tedioso de ver. Bueno, pues yo propuse que se pusiera en YouTube, que es este formato. Propuse, creo que se adelantara a hacer el podcast, que más adelante les daré contexto de eso. O ya en Instagram, no importa las partes que fueran. La verdad es que como ustedes pueden darse cuenta, ganó YouTube y es la opción que de todas maneras iba a ser, a pesar de que tuviera poquitos votos, porque creo que es la más cómoda de trabajar y así. Bueno, pues en este mini podcast, primero debo de aclarar por qué mini podcast. Bueno, porque mi podcast, el que sí va a tener una producción más elaborada, que va a tener una extensión más larga, con mucho más estructura y en la que pretendo tener invitades, sigue en preproducción. Entonces no quiero llamarlo podcast. Así que decidí llamarlo mini podcast o tal vez puede ser igual mini blog. Quizá para el momento en que ustedes estén escuchando esto ya haya yo determinado. Si no, lo haré saber de todas maneras. Porque esto va a ser prácticamente como lo que hago en Instagram, pero aquí en esta plataforma para hablar un poco más extensamente de los temas que normalmente les comparto en Reels. Yo pretendo hacerlo entre 10 y 20 minutos máximo, hablar de este tema. Quizá este sea un capítulo, un episodio más largo de lo normal porque tengo que darles el contexto, pero normalmente van a ser el mismo fondo que ocupo en Instagram, pero con diferente formato. Por eso ahora estamos en YouTube y solamente va a ser audio. Porque pues muchas cuestiones de producción se me complica muchísimo más grabar audio y video que grabar solo audio. Entonces voy a grabar solo audio y va a estar aquí en YouTube. Bueno, pues una vez que les di el contexto, ahora sí, vayamos al tema que desde la otra vez, desde hace un mes, antes de que pusiera la encuesta en mi historia de Instagram, quería hablarles. Como saben, normalmente mi contenido, el que comparto con ustedes, es sobre perspectiva de género, sobre temas sociales de los que tengo algo que opinar, sobre, en general, cosas de preocupación inmediata de las que tengo un abordaje y quiero compartirlo. Bueno, en este caso quiero compartirles una pregunta que ronda en mi mente desde 2022 finales y 2023, cuando me asumí abiertamente feminista, entre comillas. Y bueno, esta es la pregunta, es exactamente esta: ¿por qué nos cuesta ser abiertamente feministas? Creo que es una pregunta que cada feminista puede contestar de manera individual, que quizá aunque uno no sea feminista puede contestarla, pero hoy me he dado a la tarea de mostrarles algunos puntos o algunas razones, algunas vertientes de por qué siento que nos cuesta tanto decir que somos abiertamente feministas. Yo hoy en día lo digo abiertamente a cualquier persona y ya no me avergüenza ni me causa conflicto,
Pero yo creo que a los inicios de mi feminismo sí era como complicado para mí decirlo, ¿no? Por muchas cosas que implica. Pero bueno, primeramente quiero decirles que abiertamente feminista no es como que uno salga de un closet, no es como que uno de repente haga un post en Instagram o se lo diga así a la gente como si fuera, no sé, tal vez no asumir, sino reconocer y mostrar nuestra sexualidad, ¿no? Como ustedes saben, también soy parte de la comunidad LGBT y nuestra orientación sexual, perdón. Soy parte de la comunidad LGBT y tampoco es como que sea yo como que vaya diciéndole a toda la gente, o sea, si se da la oportunidad, lo digo, si no, no. Igual con el feminismo, pero siento que nos cuesta. Entonces la analogía viene de aquí, ¿no? Como de salir del closet, del malamente llamado closet, cuando uno forma parte de la comunidad LGBT. Entonces podría ser que también en esta analogía hay una suerte de closet para ser o no feminista. Y bueno, para entender un poco de dónde vienen estas razones y por qué voy a decir estas razones, quiero comentarles un poco de cómo fue mi, entre comillas, salida del closet machista, digámoslo así, porque soy feminista ahora. Y pues bueno, yo creo que fue por el 2023, quizá la segunda mitad del año, o un poquito antes, un poquito después. Y realmente para mí no me causó muchísimo conflicto, identificar qué significaba ser feminista, adjudicarme la etiqueta, porque bueno, ya después podemos hablar un poco más, o les puedo hablar un poco más de qué significa realmente ser feminista. Y si realmente existe una definición para ser feminista. Pero bueno, cuando yo entendí de qué iba el feminismo y me apropié de la etiqueta de feminista, en mi círculo social había ya una deconstrucción, digamos, paulatina, pero mayoritaria. En mi círculo social quiere decir mi familia, mis amigos, mis conocidos más cercanos. Entonces, quieran o no, el proceso de construcción que ellos tenían permitió y dio apertura a que mi proceso de construcción fuera mucho más más claro, más abierto, y que no hubiera tanto problema en cuanto a mi exploración en estos temas sociales. Entonces, sobre todo de las mujeres, de mi madre, de mis abuelas, de mis amigas en ese momento, mis primas, la verdad es que mi vida y mi círculo social desde que soy muy pequeña hasta ahora siempre ha estado permeado en su mayoría por mujeres feministas, aunque ellas no lo sepan todavía, pero sí. Entonces, para el momento en que yo conozco el feminismo, me apropio de la etiqueta feminista, de la palabra feminismo, pues ya había un ambiente en el que, si bien no había muchas feministas o no había personas abiertamente feministas, sí había un proceso de construcción en el que iba a ser más fácil que yo me sintiera cómoda hablando de estos temas, hablando de feminismo, señalando conductas misóginas, señalando conductas machistas, que más adelante les hablaré un poco sobre eso. Y bueno, en ese contexto, comenzar a debatir de todos estos temas fue sencillo. Antes de que yo asumiera completamente, de que yo comenzara a decirle a la gente, de que me comenzara a presentarme como Sunshine feminista, yo ya había encontrado a la que para ese momento fue mi feminista de confianza, que es mi amiga Ivana, que fue la primera mujer que yo conocí que fue abiertamente feminista y que fue aparte feminista radical, a la que no le daba pena ponerse a discutir con los hombres y contraargumentar
las opiniones misóginas que tenía y decir y señalar en qué parte las mujeres habíamos sido violentadas y en dónde estaba la falla del sistema, yo la vi tan lejos de la esfera misógina machista del patriarcado, que fue una inspiración completamente para mí. Yo dije, claro que quiero ser así, yo quiero ser esa mujer a la que no le da miedo confrontarse porque está parada en el lugar correcto, tiene los lentes morados bien puestos. Y para mí, ¿qué significa un poco de la figura retórica de los lentes morados puestos? Bueno, pues esto quiere decir que uno comienza a ver el sistema, la vida, el patriarcado, el contexto en el que vivimos como lo que realmente es: machista, misógino, y empieza a encontrar dónde están las fisuras y dónde están todos estos puntos de opresión a las mujeres. Cuando uno se pone los lentes morados, comienza a discernir qué es machismo de feminismo y todo lo que conlleva discernir el machismo: micromachismos, conductas de riesgo, opresión de género, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, todo este preámbulo para decirles que cuando yo fui abiertamente feminista había un contexto social muy fuerte, muy sólido, en el que yo me iba a sentir cómoda hablando de todos estos temas. Ahora, en este sentido, para mí no fue difícil ser abiertamente feminista. A mí no me supuso ninguna contradicción, ningunos sentimientos encontrados. O sea, aparte creo que también es mucho de mí de decir como así soy yo, es mi filosofía un poco, así soy yo, y si no le gusta a la gente, adelante, se puede ir. Entonces, en ese sentido, para mí no fue complicado. O sea, yo dije, conocí el feminismo y dije, yo quiero ser feminista, y de ahí en adelante lo fui esparciendo sin ningún reparo. Y si la gente estaba cómoda con eso, bien, y si no estaba cómoda con eso, también. Pero yo sé que no para todas, todos, todes es igual. Entonces, ya que hice un poco de investigación empírica, es decir, de lo que yo observo con las otras mujeres con las que me rodeo, de algunas preguntas a las mismas, de observación sobre todo, he llegado a una conclusión de más o menos 6 o 7 razones de por qué siento que es complicado, solo para las mujeres. Me voy a direccionar solo para las mujeres en este caso, porque es a las que más observo, con las que más convivo, de por qué es complicado para ellas o para nosotras decirnos abiertamente feministas. Y bueno, la primera razón es porque cuando uno conoce el feminismo, cuando uno se pone los lentes morados, hace conciencia del sistema en el que vivimos, machista, patriarcal, opresor, misógino, y eso ciertamente es doloroso. Hacer conciencia del sistema en el que nos movemos es doloroso, porque nos damos cuenta de que la opresión a la mujer está desde que nacemos hasta que morimos, y en todas las fases de nuestra vida, y que muchas veces no estamos ni siquiera preparadas, ni siquiera instruidas para identificar en dónde está mal. O sea, concientizar que el sistema en el que vivimos está hecho por y para hombres, y como mujeres nos toca un trabajo triple darnos cuenta de eso, es doloroso. Y entonces yo supongo que es complicado. Bueno, no supongo, sé que es complicado, sé que es doloroso, sé que es un poco colocarse entre la espada y la pared. Segunda razón, una vez que tú te colocas los lentes morados, que concientizas y que la concientización duele, sí o sí necesitas pasar por un proceso de construcción. Bueno, yo creo que antes de pasar a la razón número 2, entre la razón 1 y la razón 2, es decir, la 1.5 podría ser, solamente tenemos 2 opciones. O vas en contra de todo esto que has estado viviendo siempre para buscar tu libertad, y por ende la de las mujeres que ya existen contigo, de las que estuvieron antes y de las que vienen después, o sigues siendo parte del sistema, aunque ya eres consciente de que estar en ese sistema está mal. Y bueno, la razón número 2 es que
efectivamente muchas de nosotras escogemos la primera opción que les dije, o sea, ir en contra del sistema. Por eso somos feministas. Del sistema opresor, del sistema machista, del sistema patriarcal, que quede claro ese punto. O sea, rebelde con causa, pues. Y una vez que escogemos eso, que escogemos ir en contra del sistema, que escogemos ser rebeldes en contra de todo esto que nos han mostrado, pues tenemos que ir forzosamente por un proceso de construcción. Es decir, que hacer un análisis interior y decir qué está dispuesta Sony a dejar de hacer para no seguir contribuyendo al sistema, y qué estoy dispuesta a hacer para seguir fomentando el empoderamiento femenino, para seguir fomentando el feminismo, para seguir fomentando la identificación de todas esas opresiones a las mujeres. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y a partir de eso ir deconstruyendo, es decir, quitando y luego poniendo otros materiales para edificar mi identidad fuera de este aspecto. Y eso claramente es doloroso. Primero porque tienes que conocerte parcial o totalmente en ese momento determinado de tu vida. Y segundo, porque la deconstrucción es individual. Es decir, solamente el cambio que tú vayas a hacer con esa deconstrucción evidentemente va a ser global. Le va a beneficiar a las mujeres que vengan después de ti, a las mujeres que estén contigo, a las mujeres que estuvieron antes de ti. Y muchas veces, esto es algo que tampoco concientizamos, el feminismo también beneficia a los varones. Entonces, aunque esto, lo que alcances a hacer con tu deconstrucción va a ser global, la deconstrucción es individual. Es decir, la única que va a tener esos lentes morados puestos vas a ser tú. Vas a ser tú. Y aunque tengas todas las herramientas para poner en las manos de otras personas los lentes morados para que ellos se los coloquen, ahí está la diferencia. Uno se coloca los lentes. ¿Cómo llegan a ti los lentes? Es diferente para cada persona. Te los puede dar otra persona, los puedes conseguir tú, etcétera. Pero el ponértelos radica únicamente en ti. Y a eso me refiero con la deconstrucción. Tú te deconstruyes para beneficiar a todas las demás mujeres, pero tu deconstrucción es individual. Es decir, no puedes deconstruir a nadie, solamente te deconstruyes tú. Y esto supone también dolor, esto supone conflicto, esto supone dificultad. Primero porque es que de repente pasa la gente y como que me da un poquito de pena, entonces se me va la idea. Pero bueno, la deconstrucción supone dolor, supone dificultad, supone incomodidad, porque en el gran esquema de las cosas, la única que va a estar cambiando eres tú. Y toda la gente que te rodea, a menos de que tengas un contexto muy afortunado, va a seguir igual. Y entonces tú te vas a dar cuenta de las conductas, de los micromachismos, de las conductas misóginas, del patriarcado, de cómo actúa el sistema, pero probablemente las mujeres a tu alrededor no se den cuenta de eso, la gente a tu alrededor no se dé cuenta de eso, y entonces va a suponer dolor, porque tú vas a saber que ellas están yendo con la corriente que está mal, y tú vas a estar nadando contra corriente. Y va a ser difícil porque supone también en cierta medida, me atrevo a decir, una fragmentación entre tus lazos con las demás personas que no han comenzado un proceso de construcción. Y a veces, en mi caso también debo decir, hartazgo. Hoy en día yo estoy parada en un lugar en el que yo digo, si tú no estás en proceso, si tú quieres tener un vínculo conmigo, afectivo, sexual, amistoso, fraternal, etcétera, etcétera, necesito que estés en un proceso de construcción. Si no estás en un proceso de construcción o no quieres entrar a un proceso de construcción, ni siquiera te quiero cerca de mí. Ese es el asunto. Yo repito, individualmente por hoy es lo que pido para tener un vínculo con alguien, porque soy muy cuidadosa con mis vínculos, también después podemos hablar de eso. Pero si no te interesa construirte en ningún sentido, ni siquiera para ser feminista, solo de construirte para hacer conciencia social de las desigualdades y de los
atajos que tenemos entre sociedad. Si no te interesa eso, si no te interesa deconstruirte, no me interesa tener ningún tipo de vínculo contigo, ni una plática, ni un mensaje, ni nada, cero. No me interesa tener nada que ver contigo. Y eso es complicado. En fin, regresando al punto central, la deconstrucción duele. La deconstrucción duele porque es individual y porque por más que quieras rescatar a las otras personas, por más que quieras instruir a las otras personas, a las otras mujeres a deconstruirse, no va a suceder porque es una situación individual. O sea, uno decide cuándo, cómo, a qué hora, dónde, por qué deconstruirse. Y ya. Aunque haya personas que se pongan moradas de hablar contigo para ayudarte en una deconstrucción, si tú no quieres, no va a ocurrir. Y eso es doloroso. Y bueno, pasemos a la razón número 3, que ya medio la abordé también en la razón 2, que es nadar contracorriente incomoda a los demás y te incomoda a ti. Como ya dije, cuando uno se pone los lentes morados, hay 2 elecciones y la mayoría de nosotros decidimos ir en contracorriente. Entonces, nadar contracorriente cuando todos los demás están nadando con la corriente es incómodo. Primero incómodo personalmente, porque te obliga, a ver cosas, a entender de dónde viene la misoginia, de dónde viene el machismo, de dónde viene todas estas conductas patriarcales y pues claramente no te identificas con ellas, así que tienes que ir contracorriente. Que es complicado porque son muy pocas las personas en general que vamos contracorriente y me atrevo a decir que son muy pocas las personas, en concreto las mujeres, que van contracorriente en tu círculo social. Entonces de pronto te incomodas si no tienes ni siquiera en quién apoyarte. Lo que es el triple de incómodo. Es complicado. Ir en contracorriente supone mucho más esfuerzo que ir con la corriente en esta analogía de nadar. Y supone también un trabajo interior constante. Constantemente debes estar evaluando si lo que haces aún te llena, si lo que haces todavía es la misma razón, si las mismas razones por las que continuaste, por las que iniciaste son por las que quieres continuar. Y depende también mucho de la resistencia física, mental, espiritual que uno tenga. Porque ir en contracorriente significa estar en constante desbalance. Muy pocas veces encontramos un balance en el nado a contracorriente. Y pues ir con la corriente es súper sencillo, súper cómodo, súper común. Entonces, la razón número 3, es la 4, que yo también la dije un poquito, es que una vez que uno ve las cosas, ya no puede desverlas. O sea, eso es algo que creo que nos pasa a muchas de las mujeres y que somos feministas, platicándolo con mujeres de mi círculo social feminista actual y a lo largo de estos 2 años, 3, que he sido feminista, caemos un poco en esto de la controversia de pensar si lo que estamos viendo realmente es un micromachismo, realmente es misoginia, realmente es parte del patriarcado o solamente estamos viendo con demasiada hipervigilancia a lo que nos sucede. Pero es una duda muy recurrente, pues gracias a que hemos vivido en un sistema heteropatriarcal toda la vida, pero realmente es real. O sea, una vez que tú aprendes a identificar la misoginia, los micromachismos, este sistema opresor patriarcal, ya no puedes dejar de identificarlo. Y entonces me atrevo a decir que el feminismo se vuelve un estilo de vida, porque ya no solamente es leer mujeres, hablar sobre libros de mujeres, sobre lo que las mujeres tienen que decir, sobre el feminismo francés, sino aplicarlo en tu día a día. Exactamente, lo asumes como un estilo de vida y entonces, ya que aprendiste a identificar todo, ya no puedes no identificarlo. Y es complicado,
porque tienes que estar en constante diálogo, en constante debate, en constante discusión con la gente que te rodea, porque tú ya has aprendido a identificarlo y no precisamente todos a tu alrededor van a identificarlo de la misma manera que tú. Entonces, eso es complicado. La razón número 5, y que creo que es la más frecuente, es que es la más frecuente, a mi parecer, porque vivimos en un sistema que nos educa a las mujeres para sentirnos aisladas en cualquier sentido. Se nos educa para que creamos que somos las únicas que sentimos esas emociones, que tenemos esos sentimientos, que tenemos esos pensamientos. Entonces, la razón número 5 es que pensamos que no tenemos compañía, o sea, pensamos que nadie más está haciendo este proceso de deconstrucción tan exhausto, que nadie más profundiza en estas emociones, que nadie más profundiza en estos pensamientos, en este contenido textual, en este contenido audiovisual. Pensamos que nadie más es feminista, así. Pensamos que somos las únicas que estamos viendo estas cosas, escuchando estas cosas, hablando de estas cosas. Y por estas cosas me refiero a todo lo que tenga que ver con contenido que nutra la parte feminista de ti. Y realmente es que vivimos en este sistema que nos hace pensar que estamos solas, pero la realidad es que no. Yo creo que si observas con cuidado a tu alrededor, hay mujeres, muchas mujeres sobre todo. No digo que no haya varones, o sea, quizás sí los hay, pero sobre todo va a haber más mujeres que pasan por las mismas condiciones que tú, que tienen los mismos pensamientos que tú, las mismas vivencias que tú. Solamente no estamos preparadas para externalizarlo, para hablarlo con la demás persona por prejuicio, por miedo a ser señalado, etcétera, por muchas cosas. Pero realmente sí estamos acompañadas, solo no estamos hablando, no estamos dialogando sobre esto para identificar en quién nos podemos apoyar, pero sí estamos acompañadas todo el tiempo de alguien que está viviendo o lo mismo que tú o pasando por algo similar a lo que tú estás pasando. Aplíquese en cualquier caso, o sea, que está leyendo el mismo libro, que está viendo el mismo contenido, que llegó a la misma conclusión, etcétera, etcétera. Sí hay gente, solamente no estamos dialogando con ella, pero sí la hay. Y por último, de la última razón, que es la razón número 6. Aquí voy a volver a aclarar que esto solo es mi análisis. Pueden ustedes tener un análisis completamente diferente de respuesta a esta pregunta. Pueden estar de acuerdo o no, etcétera, etcétera. Esto es mi análisis. Cuando uno es ya abiertamente feminista, cuando uno ya se asume feminista, hay algo que a mí me gusta denominar la tríada feminista. ¿Esto qué quiere decir? Hay diferentes fases. La primera fase es la de confrontación y esto me pasaba mucho a mí. O sea, ya que una vez que fui feminista y que me empecé a empapar más de este contenido, de empezar a leer mujeres que hablaban de feminismo, de buscar de dónde viene el movimiento, de comenzar a hacer del feminismo mi estilo de vida, lo que me pasaba mucho es que siempre quería confrontarme con toda la gente que tuviera una opinión diferente a la que yo tenía, sobre todo si eran hombres. O sea, era todavía debo decir que un poco era o es muy satisfactorio confrontarse, porque a mí me gusta mucho el reto mental, pero aunque no te guste, siento que es una fase por la que muchas de nosotras pasamos, que queremos confrontarnos con cualquier persona que tenga una opinión diferente, o sea, que siga viviendo en el espectro del patriarcado y que tenga opiniones contrarias a lo que nosotras ya pensamos, ya decimos, ya vivimos, y es es complicado. Entonces, pues sí, siempre queremos estarnos confrontando.
dentro de esta triada, el segundo punto sería aceptación. Yo creo que ya después de un tiempo que ya te cansas de confrontarte con toda la gente y que muchas veces te das cuenta que no vas a lograr cambiar su pensamiento con esa plática, que no está interesado en deconstruirse, etcétera, etcétera, pues viene un momento de aceptación en el que dices, bueno, ya entendí que no todos van a querer platicarlo, que no todos van a entenderlo, que no todos van a cambiar de opinión solo porque yo les platique lo que tengo que decir, que no todos van a querer deconstruirse. Pues ya, uno lo acepta, ¿no? Dentro de esta tirada del tercer punto, pues ya es lo último, la elección de batallas. Ya una vez que te confrontaste con todos, una vez que aceptaste que no todos van a querer cambiar, que no todos van a pensar como tú, pues ahora sí eliges tus batallas. Ahora sí ya sabes, ya empiezas a hacer elecciones de decir, bueno, quizá aquí en la cena familiar con mi tío, criado en el aspecto machista que no se le ven intenciones de cambiar, no es el momento adecuado para comenzar a hablar de feminismo, ni siquiera por una cuestión familiar, sino por una cuestión personal. Confrontarse con toda la gente supone desgaste y pues no necesitamos desgastarnos con toda la gente. Entonces, ya empiezas a elegir batallas, ¿no? A lo mejor en este congreso donde hablamos de los derechos de los estudiantes o donde se nos pregunta qué inconformidades tenemos con nuestra escuela, etcétera, es a lo mejor sí es momento de comenzar a decir porque siento que se debe cambiar esto y esto en pro del género, en pro de las mujeres. Y así, o sea, uno va haciendo sus elecciones de batalla. ¿Y por qué esto supone ¿Y por qué incluí esta triada feminista en la pregunta de por qué nos cuesta ser abiertamente feministas? Justamente por eso, porque es un proceso de introspección. O sea, sí tienes que conocerte, sí tienes que analizar el entorno, sí tienes que asumir varias cosas y por eso lo incluí. Y bueno, ya para terminar, porque creo que ya llevamos más de los 20 minutos que dije que iba a durar esto. Sí, miren, ya llevamos 31. Pero dije que este episodio del mini podcast iba a estar un poquito más largo por la introducción. En fin, por último, me gustaría darles algunas recomendaciones. Bueno, antes quisiera decirles que una de las cosas que también encontré observando y haciendo este análisis es que muchas de nosotras somos bastante feministas, sí tenemos una conciencia feminista, aunque no querramos decir ante pues el público, ante la gente, ante la sociedad, ante nuestro círculo cercano que lo somos. Por ejemplo, voy a ponerles y esto es un poco difícil de abordar porque tendríamos primero que determinar si existe una definición real de qué es ser feminista y si sí existe, pues tratar de explicarla universalmente para que todas las mujeres la entendamos. Pero eso podría ser en otro episodio. Aquí quiero ponerles solo un ejemplo de mi círculo cercano de amigas de la universidad. Les repito, yo no tengo pena de decir que soy abiertamente feminista. A mí me da igual si estás cómodo o no con la elección que yo hice para mi estilo de vida. Pero bueno, cuando platico con ellas sobre temas que involucren feminismo, me gusta preguntar, ¿y tú eres feminista? Y muchas de ellas la respuesta es no. Y casi siempre es un común denominador que lo que sigue a decir la palabra no, es decir, porque no conozco completamente la historia del feminismo. Y les digo que es un tema difícil de abordar porque tendríamos que determinar cuál es la feminista real, ¿no? ¿Qué es el feminismo real? En caso de que hubiera, porque es diverso este término. En fin, cuando ellas responden eso, proceden a dar como una justificación de por qué no son feministas y es muy válido todo lo que tienen que decir. Pero una vez que nos adentramos en el tema que involucre feminismo, me doy cuenta de que son conscientes del machismo, conscientes de la misoginia, conscientes del sistema heteropatriarcal en el que nos han criado, conscientes de las opresiones a las mujeres. Y repito, es un tema más profundo de abordar,
Pero para mí eso ya es muy, muy feminista realmente. O sea, ser consciente de todas estas desigualdades que tenemos las mujeres en comparación a los varones en esta sociedad, es bastante feminista. Implica trabajar en ti, implica construirte de cierta manera, implica informarte. Entonces eso siento que ya es bastante feminista. Y yo estoy segura de que si preguntas ahorita a alguna de las mujeres de tu círculo cercano, vas a encontrar respuestas que uno pensaría que son feministas, pero que ellas no quieren adjudicarse esa etiqueta. Y repito, pues es por todo esto que ya expliqué, por todos los prejuicios, por todo el estigma que viene con ser feminista, etcétera. Y bueno, ya para cerrar, quiero darles algunas recomendaciones de cómo pues no quisiera decirles cómo ser feminista, porque realmente es una cosa muy personal, pero sí de cómo comenzar a explorar por ahí, de quitarte un poco la espinita de si eres feminista o no. Yo lo que siempre lo que me gustaría haber tenido más en abundancia cuando me hice abiertamente feminista, entre comillas, cuando comencé a informarme del feminismo, pues sí era tener más mujeres con las que hablar. Pero eso es complicado por muchas cosas, porque las mujeres que estén en tu vida es completamente circunstancial. En fin, ¿qué recomendaciones puedo dar? Es que dialogues, que preguntes, sobre todo, que busques a mujeres que sean que sepan, o sea, que hablen abiertamente de temas de feminismo, que sean abiertamente feministas, entre comillas, que hablen de esto, o aunque no lo sean, comenzar a dialogar con las mujeres en tu entorno. Esa es la primera recomendación. Dialoga sobre estos temas con las mujeres de tu entorno. Si ya hay una espinita, si ya identificaste por ahí algún micromachismo y dijiste esto no está tan padre, quizá debería yo de platicarlo para ver si a alguien más le pasa. Sí, súper sí. O sea, sí platícalo con alguien, sí pregúntale a las mujeres que están en tu entorno, sí a todo. O sea, sí dialoga. Comienza dialogando con las mujeres de tu entorno sobre todo eso que te causa molestia, sobre eso que te incomoda, sobre eso que te ronda por la cabeza. Y vas a ver que más de una vez vas a converger con algún pensamiento con alguien de tu entorno. ¿Qué otra cosa? A mí me gusta siempre, para todos, recomendar la lectura. Entonces, si tú de pronto sientes que te interesa más saber sobre feminismo, que ya hay cosas con las que no te sientes muy cómoda en tu entorno, que hay palabras, diálogos o triggers con los que no estás del todo muy bien, comenzar a buscar información. Sobre todo, me gusta recomendar la lectura. Es fundamental y es vital y es muy muy bueno para comenzar a dialogar sobre eso. Busca libros, ve series, escucha podcasts, ve videos informativos, consulta páginas de internet en las que se hablen de todos estos temas feministas y así puedes ir identificando y comprendiendo un poco más del entorno en el que vives. Y por último, pues compartir absolutamente todo. Creo que se simbiotiza con lo de dialogar, pero sí realmente es un ejercicio bien importante que platiques, que hables, que charles con gente de tu entorno para que puedan entender y para que tú puedas entender dónde se encuentra la convergencia, para que sobre todo entiendas que siempre va a haber alguien más que siente lo mismo o que piensa lo mismo o varias cosas como esa. Siempre es importante dialogar. Y bueno, pues creo que eso es todo lo que quería decir para perdón, de repente se me pierde el hilo de la conversación. Pero bueno, creo que eso es todo lo que tenía que compartirles. Indíquenme, no sé, donde quieran, en los comentarios de este video, en Insta por DM, en las historias de Insta del Reel que voy a subir promocionando este episodio del mini podcast. Si les gustó este tema, me interesa también mucho saber qué piensan, sirve un montón para mi investigación sobre estos temas. En algunos puntos si no quedó muy claro, como que otras cosas incluirían ustedes a esta pregunta de por qué nos cuesta ser abiertamente feministas, todo lo que ustedes tengan que aportar como crítica
constructiva es bienvenido a los comentarios, a mi DM, a mi Instagram, en fin. Cuéntenme qué tal, qué les pareció este nuevo formato, también si les gustaría que regresáramos al formato antiguo. Una aclaración que no hice también es que este formato solo lo voy a adoptar cuando sean temas muy largos, voy a poner un estándar. Ahorita se me ocurre que tal vez 4 partes de Instagram, de Reels de Instagram, porque hasta ahorita creo que solamente he subido que tienen entre 1 y 4 partes en los Reels de Instagram, y a mí me parece que está bien, que no es tan tedioso. Pero cuando ya exceda esas partes, por ejemplo, este tema ya lo empecé a grabar en Reels de Instagram y ya llevaba de que 7 Reels y ni siquiera iba a la mitad. Entonces este formato solo lo voy a adoptar cuando sean temas bastante más largos de 7 Reels de Instagram. Mientras tanto va a seguir apareciendo en los Reels de Instagram. Y bueno, esa era la aclaración que tenía que hacerles, y cuéntenme todo. Estén a la espera de un nuevo episodio más adelante. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por venir a la plataforma, a pesar de que es complicadillo a veces. Pero bueno, muchas gracias por todo. Déjenme todos sus comentarios y nos vemos después en otro audio, en otro episodio del mini podcast.